Estamos poniendo la mañana en camino y Andrés Calamaro suena hoy el día de su cumpleaños número 58. Con mucha alegría y tal cual lo habíamos anunciado, estamos recibiendo a Ignacio Suaznavar, el director de Equipos. Ayer se dio a conocer una nueva encuesta a propósito de intención de voto. Buen día y bienvenido, Ignacio. Muchas gracias, un placer, Alejandro. Bien, estoy recordando que la última vez que nos vimos fue en las calles de Porto Alegre. De Porto Alegre, Sí, sí. Después seguiste a Río, el que marcó la copa. No, lamentablemente en una interna bastante que pude ir al partido. Ya te habías tomado una licencia. Sí. Al partido contra Japón. Sí, bueno, bien. Entre orientales, es lo que nos pasa cuando jugamos con orientales, sí. Con compatriotas, ¿no? Bueno, antes de ir a los resultados propiamente dichos que arrojó la encuesta de Equipos, dos o tres asuntos sobre los que me gustaría conversar contigo, incluso haciendo hincapié en un título que hoy publica Búsqueda. La salud del presidente aparece como un elemento sorpresivo en la campaña y destaca... es un factor con potencial influencia en la campaña. ¿Entendés algo de eso? ¿Puede tener cierta influencia la salud del presidente en la campaña? Sí, sin duda, puede tener influencia en la campaña. Porque por lo pronto, lo vimos en forma inmediata, actúa como una especie de bálsamo, es decir, de minimizador de las diferencias, de moderación de las cuestiones más conflictivas, genera desde el punto de vista de la ciudadanía una corriente de empatía muy clara hacia el presidente. Es muy difícil no empatizar con el presidente en este momento, no solo por el anuncio que hizo el martes, sino también por la desaparición de María Auxiliadora hace 3 semanas. Entonces, la combinación de las dos cosas realmente genera una corriente de afecto hacia el presidente en la gente que tiene cierta afinidad y por lo menos una disminución, digamos, de los niveles de rechazo ante la gente que discrepa políticamente. Entonces eso va a ocurrir y, por ejemplo, para la oposición va a ser mucho más difícil ahora cuestionar a Vázquez porque, bueno, humanamente hay ciertos límites que no pueden ser pasados o que pueden ser mal vistos, incluso. Y entonces ese es el efecto más fuerte. Ahora, la traslación de eso a votos, eso es mucho más indirecto, o sea, no se puede decir que esto va a tener impacto en los votos. Sí en la dinámica de la campaña, pero no directo en los votos, o en todo caso puede haber algunos efectos indirectos producto de este clima, pero son mucho más difícil de estimar. Ayer comentaste en Canal 10, a propósito de este mismo asunto, que también esta instancia, una instancia que por definición es dolorosa, es una mala noticia, ¿no? Sí, claro. Hablar de la salud, de la delicada salud de un presidente, lo es, de cualquier individuo, si se trata de un presidente con más razón. Y sin embargo también, paradójicamente, yo hacía un comentario también en Canal 2 en esa dirección, arrojó, desnudó, evidenció algunos costados que, lejos de tristeza, tenemos derecho a tener cierta satisfacción, ¿no? Sí, porque realmente en un momento durísimo tuvimos ejemplos de cómo manejar esta situación, empezando por el propio presidente, que realmente fue impactante, fue impresionante lo bien manejado de la comunicación en las formas, en el tono, en el tiempo. Alguna gente dijo, bueno, ¿por qué el presidente dice ahora esto, justo antes de una elección, sin tener un diagnóstico definitivo? Era absolutamente imprescindible que el presidente transparentara esto. Al otro día o a los 2 días se internaba, ya se había hecho una tomografía, evidentemente. Imagínate que estaríamos diciendo hoy mismo, claro, que está entrando la española. Totalmente. Sin que hubiéramos tenido ese antecedente. La verdad que el presidente manejó con un profesionalismo muy fuerte todo lo previo, porque nada de esto se había filtrado a nadie. Era una cosa, realmente un secreto muy bien guardado hasta el momento en que se comunica. No hay especulaciones, fue el presidente muy claro, fue el médico personal del presidente, el doctor Celarrayán, también muy claro en todas las explicaciones que dio y reduce los niveles de incertidumbre. La salud del presidente no es un tema solo privado, sino que también es un asunto de Estado y fue manejado realmente de manera impecable como asunto de Estado. Y también el resto del sistema, porque la verdad que todo el resto del sistema, algunos podían haber guardado silencio, un respetuoso silencio ante la situación, pero no se dio una situación de manifiesto apoyo de todos los líderes de la oposición hacia líderes actuales, viejos líderes de primera línea, de segunda línea, periodistas, gente de otros ámbitos,
hacia la situación del presidente de la República, que nos muestra algo que yo estuve interactuando, por ejemplo, con algunos colegas argentinos que les costaba mucho entender esto, ¿no? Entendían lecturas, decían, esto es una maniobra, es típico, acá pasó lo mismo. Cristina decía, le digo, no señor, esto acá no es ninguna maniobra, esto es así, y esto es el Uruguay. Cuando el Uruguay mostró que cuando las papas queman en situaciones difíciles, el sistema político, que evidentemente tiene rivalidades y diferencias naturales y sanas para la democracia, pero es capaz de dejar esas diferencias de lado cuando hay cosas que son más importantes, como la salud, dejarlas un poquito aparcadas y mostrar señales de unidad. Recién me comentabas que además el destino quiso que esto ocurriera horas antes de un acontecimiento que también, desde la perspectiva republicana, democrática, de la calidad de la convivencia democrática, se iba a desarrollar en la presentación del libro de Paulillo, ¿no? Exactamente. Es una cosa que si lo hubiera guionado a alguien, hubiera dicho, no exageres, no pongas tantas cosas juntas, y sin embargo ocurrieron juntas, ¿no? Efectivamente, el martes 20 realmente tuvimos a 3 expresidentes de 3 partidos distintos: a Mujica, del Frente Amplio, Sanguinetti, del Partido Colorado, Lacalle Herrera, del Partido Nacional, 3 expresidentes homenajeando a un periodista, Claudio Paulillo, un periodista desaparecido a raíz de un libro que se está publicando de Claudio Paulillo, y eso habla muy bien también de la democracia. Presidentes de todos los partidos juntos homenajeando a un periodista. El periodismo tiene un rol fundamental también para el sostenimiento de la democracia. Y esa fue otra, creo, señal clara en el mismo día, pocas horas después, de que, bueno, ahí acá hemos advertido mucho sobre algunas preocupaciones que podemos tener los analistas o los politólogos sobre algunas señales de pérdidas, de algunos elementos de calidad democrática, pero cuando las papas queman en momentos duros, como la muerte de Paulillo, como la enfermedad del presidente, aparecen efectivamente señales de una cultura política que todavía está muy sana y muy vigente. Permitime agregar además como un tema que simbólicamente es muy rico, lo expresado por el presidente Vázquez, en el sentido que el tratamiento que va a realizar, lo va a realizar acá en nuestro país, en instalaciones de nuestro país, con profesionales de nuestro país, con equipamiento de nuestro país, con conocimiento adquirido y desarrollado en nuestro país. Me parece que simbólicamente tira al chico lejos eso, ¿no? Sin duda, incluso en ese momento tan difícil, Vázquez pasa 2 mensajes muy fuertes. Uno es ese: señores, tenemos un sistema de salud de buena calidad. Y segundo mensaje: señores, es importante hacerse exámenes rutinarios para identificar estas cosas. Hace política pública. Claro, campaña pública. Campaña pública de bien público desde acá, a ver, no desde su rol de presidente, en este caso desde su rol de médico, pero aprovechando su investidura presidencial, incluso en un momento dificilísimo, para generar conciencia ciudadana sobre estos 2 elementos bien importantes. Vi además con mucho acierto, lo vi en Canal 10, pero no sé si otros canales lo pusieron, cuando algunos años atrás él presenta el libro Crónicas de un mal amigo, ¿no? Aludiendo a su condición de médico y su cercanía con el cáncer, que en la presentación del libro, en la que estaba Mario Delgado Paraín, en la que estaba Mauricio Rosenkopf, y oficiaba como moderadora María Ovaldía, ¿no? Sí, exacto, digo bien. Él contesta, me parece que a una pregunta de Ovaldía, él contesta: si yo alguna vez tengo cáncer, me voy a tratar en Uruguay. Es cierto, eso lo leí por algún lado, sí. Lo vi y me pareció un documento brutal, ¿no? Que no sé, quizás a algunos les parezca una cosa mínima, pero dice, escribe un libro a propósito y dice que si él llega a estar enfermo alguna vez de esa enfermedad, se va a tratar. Y el destino quiso que relativo poco tiempo después ocurriera ese escenario y cumpliera con la palabra anunciada, ¿no? Sí, sí, me parece también interesante que, no sé, me imagino que uno ciudadano de la República que tiene cáncer y que se va a tratar en Uruguay, eso es un espaldarazo implícito, ¿no? Bueno, sí, me estoy tratando en el mismo lugar donde se está tratando el presidente. Claro, y apela a nuestras mejores tradiciones, digamos, ¿no? De igualdad en el acceso a ciertos servicios. También otra medida acertada del presidente. Ustedes presentan en su... No sé si la información ya está colgada en el sitio web, no sé si lo hacen. Sí, debería, sí, acá lo colgamos, pero... Bien. No, lo digo porque no sabía si yo tenía en mi poder un material medio exclusivo o no, pero nada. En realidad lo difunden, ¿no?
¿no? Sí, sí. Intención de voto de agosto de 2019, que a propósito es el segundo que hacen luego de las internas, ¿no? Correcto, sí. Y el título es perfecto, porque ustedes mismos le llaman escenario casi congelado, muestra muy pocas variantes, ¿no es cierto? Sí, no era una referencia climatológica, que también podría ser. Podría aplicar. En este mes gélido que hemos tenido, creo que también se congelaron las preferencias políticas. Escenario casi congelado, sí, como si necesito que vos me lo digas. Claro. Pero bueno, sí, efectivamente fue una posinterna un poquito movida, porque la verdad que la encuesta de julio, que fue la primera posinterna que hicimos, no estuvo para nada congelado. Fue una encuesta que sorpresivamente, porque no solía ocurrir, nos mostró cambios significativos en el escenario preinterna y posinterna, y entonces había mucha inquietud, mucha incertidumbre, mucha expectativa respecto a lo que podía ocurrir en la encuesta de agosto. Déjame preguntarte antes, ¿sí? Si ustedes preguntan por partido o por candidato. Preguntamos por las dos cosas, pero en forma espontánea. Nosotros no guiamos opciones. La pregunta que le hacemos a los entrevistados es: si las elecciones fueran hoy, ¿por qué partido y candidato votaría? Entonces las personas nos pueden decir Partido Nacional, nos puede decir Ernesto Talvi, nos puede decir Daniel Martínez, Frente Amplio. Es espontánea la pregunta. La persona puede mencionar espontáneamente un partido o un candidato y nosotros lo registramos igual. Nosotros no ofrecemos una tarjeta o un listado, no leemos nombres de partidos y candidatos, sino que preguntamos abierto por partido y candidato, mencionando las dos palabras, y esa es la variante metodológica que tenemos en la posinterna respecto a la preinterna. En la preinterna preguntábamos a qué partido votaría, porque todavía los candidatos no estaban definidos. Ahora preguntamos a qué partido y candidato votaría. Bien, perfecto. Entonces decías, a diferencia de un mes antes, ¿no? Cuando dieron a conocer la primera encuesta post-interna, ya con los partidos ya conocedores de cuáles son sus candidatos. Exactamente. Ahí hubo movimientos, ¿no? Y había un quiebre, porque lo que encontramos es que, bueno, por un lado se había mantenido la competencia entre bloque, el Frente Amplio seguía estando en una posición difícil, digamos, en el entorno del 30% de la intención de voto, y la oposición mantenía agregadamente el mismo nivel que tenía antes de la interna, pero con juego dentro de la oposición, con una caída del Partido Nacional de 7 puntos, que había pasado de 33 a 26, y un crecimiento del Partido Colorado de 3 puntos y de Cabildo Abierto de 3 puntos. Había como un reacomodamiento del juego dentro de la oposición, que no alteraba el orden, quedaba el Frente Amplio primero, el Partido Nacional segundo, el Partido Colorado tercero, 26, 15, y Cabildo Abierto con 6 en cuarto lugar, pero había un escenario un poquito más competitivo que en la preinterna. Y en agosto, a ver, el escenario era distinto si estas tendencias hubieran continuado, es decir, si el Partido Nacional hubiera seguido cayendo, si el Partido Colorado hubiera seguido creciendo también más fuertemente, y Cabildo. Y en realidad lo que vemos es que el Partido Colorado crece un poquito más, pasa de 15 a 16, variación que está dentro del margen de error, pero que continúa, digamos, una tendencia más de mediano plazo. Cabildo pasó de 3 a 6 y de 6 a 8, es decir, también 2 puntos está dentro del margen de error, pero también con una tendencia de crecimiento. Pero el Partido Nacional se estabiliza, el Partido Nacional no tiene una caída adicional, se estabiliza en 26, por lo cual todavía se mantiene un escenario un poquito más fragmentado en la oposición, pero con el Partido Nacional todavía liderando este bloque y siendo en este momento el principal desafiante. El Frente Amplio tampoco cambia. El Frente Amplio tampoco cambia, entonces también se mantiene en 30. Entonces en este mes tan particular del Frente Amplio, que ha tenido goles a favor, goles en contra, cosas buenas, cosas raras. Bueno, ¿hasta qué día hicieron la encuesta? Hasta el 19. O sea, tenemos del 6 al 19 de agosto, es una encuesta que tiene muy poquitos días determinada. Para que lo entienda todo el mundo. Bueno, ni hablar que UPM está dentro. Total. Y también está dentro el Gucci. El Gucci también está dentro. Por tratar de buscar una para el gobierno, ¿no? Sí, por supuesto. Bien. Por supuesto. Tengo que ir a una breve pausa ahora. Y al regreso hay un asunto que a mí me parece muy interesante, que también juega un rol. Bueno, algunas preguntas que se imponen. Si este escenario sigue marcando como que lo más probable es que haya un balotaje, que esto creo que ya nadie lo discute, pero en todo caso el balotaje que lucía hace 6 meses atrás como inamovible entre el Frente Amplio y el Partido Nacional, en las últimas semanas como que empezó a cuestionarse. Quiero decirlo también, no tanto por el crecimiento que en tu encuesta tiene el Partido Colorado, sino de otros colegas tuyos, con un Talvi un poquito más grande, ¿no?
todavía no ha venido la segunda en eso, en tus colegas, ¿verdad? Que para despejar el efecto espuma, para ver si se trata solo de un crecimiento espuma o si es más sostenido. Pero entonces igual la pregunta creo que aplica. ¿Podemos sostener o seguir sosteniendo que el acontecimiento más probable es que a la segunda vuelta vayan Martínez y Lacalle? ¿En qué lectura o qué dimensión pueden verse este crecimiento del Partido Colorado y de Cabildo Abierto? ¿Qué pasa con el resto del espectro político? Pues es una oposición mucho más amplia en opciones que 5 años atrás. Sí. Y hablando de 5 años atrás, y a esta pregunta quería llegar, ¿dónde estamos parados con intención de voto justamente de estos principales protagonistas? ¿Lo vemos luego de la pausa? Sí, perfecto. Ignacio Suaznavar está poniendo la mañana en camino. Estamos con Ignacio Suaznavar. Si yo te regalo un disco de Andrés Calamaro, bueno, ya no se regalan discos casi, pero en todo caso, seguime la corriente. Yo escucho discos todavía, sí. Está bien. Sí. ¿Dónde los escuchás? ¿En tu casa o...? Sí, en mi casa. Ah, en tu casa. Tengo un tocadiscos. Ah, ¿literalmente un tocadiscos? Sí. Ah, mirá, Discos pero, de pasta, de vinilo, sí. pero porque sos de esos que de alguna manera se ha recuperado, Sí, exacto, como una especie de... Exacto. Ajá. Me arrepiento de no haber recuperado esto antes. Guardar la cantidad de discos los que supiste seguramente tener, ¿no? Sin duda, sí. Pero Sí. bueno. Viste que Dolina se pregunta dónde fueron a parar las bolitas, ¿no? Alejandro Dolina tiene un... ¿Sabes que está de moda de vuelta ahora? ¿Sí? La bolita, sí, bueno. la bolita. Él se preguntó, y me parece una pregunta oportunísima, los millones y millones de bolitas, ¿a dónde fueron a parar? ¿Dónde están, no? Y la pregunta, uno la podría trasladar a sus vidas. ¿Y nuestros discos? Claro. Los discos, ¿a dónde fueron a parar? Yo no tengo idea dónde. Sí. Tuve discos, no sé dónde están mis discos. Sí. ¿Qué hice? Si mi vieja me los habrá tirado alguna vez, si los habrá vendido porque necesitaba algunos mangos, si simplemente los dejamos al costado de un tacho de basura. No. Sí, a algunos les he perdido la pista, efectivamente. Bueno, y volviendo bueno, y si te regalo un disco de Calamaro, entonces, ¿quedo bien o quedo más o menos contigo? Perfecto. Bien, vamos arriba. Ignacio Suaznavar, director de equipos. A propósito de la última encuesta, esta última que ayer comunicaste a través de Subrayado, no ofrece grandes cambios con relación a la que habían presentado ustedes un mes anterior. En todo caso, un pequeño crecimiento del Partido Colorado, lo mismo en el Cabildo Abierto. Casi podemos decir que podría estar en el margen de error, ¿no? Sí. Y yo te dejaba la siguiente pregunta. Está bien, el Partido Nacional lució con una fuerte caída con relación a antes de la interna. Correcto. ¿No? 8 puntos creo que fueron, ¿no? Está en 26. No se ha movido de 26 del mes pasado a este. El Frente Amplio continúa primero, pero solo con un 30, Sí, ¿no? correcto. Y el Partido Colorado, que creció y creció subrayadamente, está en 16. Pero, son 10 puntos menos que el Partido Colorado. Que el Partido Nacional. Que el Partido Nacional. ¿Por qué no lo hicimos claro? Decimos que a la segunda vuelta van el Frente y el Partido Nacional. No lo decimos claro porque todavía falta Claro, mucho. ¿Por qué lo Claro. ocultan? ¿Por qué lo ocultan? Claro. Ustedes que saben. Usted que sabe. No. La bola mágica se quedó sin pila, así que se quedó sin batería. No. A ver, la bola de cristal. Está claro que si hoy el Partido Nacional tiene más chance de pasar a la segunda vuelta que el Partido Colorado. En nuestras encuestas, sé que a algunos colegas la diferencia que les da es menor, pero aún así todas las encuestas todavía muestran al Partido Nacional por encima del Partido Colorado. Entonces, el estado de opinión pública actual, ese es el escenario más probable. Veremos en octubre qué es lo que ocurre, ¿no? Porque faltan 2 meses, falta toda la campaña. Pero ustedes nos muchas cosas enseñan que hay que leer pueden las encuestas a largo plazo, ¿no? Las tendencias. Sí, hay que mirar las tendencias y la tendencia es en el último mes de estabilidad del Partido Nacional y un moderado crecimiento en el último mes del Partido Colorado. Entonces, pero si yo la tendencia la amplío, claro, veo que el Partido Colorado va en ascenso, sí, ¿o no? Sí, ha venido en ascenso, pero las tendencias no necesariamente significa que... no necesariamente todas las tendencias continúan, Bueno, en algún sí. momento se detienen, claro. Entonces, Si no, no habría cambios. Claro, entonces uno dice, la tendencia está bien, es importante, y por eso, uno no podría decir que el Partido Colorado pasó de 15 a 16 entre julio y agosto, y uno no podía decir que el Partido Colorado creció, salvo que uno considerara una perspectiva más largo plazo, donde dice, bueno, el Partido Colorado estaba por debajo de 10, y entonces viene 10, 12, 13, 15, 16. Entonces dice, bueno, ahí hay efectivamente una tendencia, pero bueno, no necesariamente esa tendencia va a continuar. Esas va a ser las cosas que se verán durante la campaña. Cómo se compone ese voto de oposición, donde efectivamente puede haber competencia y donde hay un escenario un poquito más fragmentado que antes de la interna. Antes de la interna, el Partido Nacional tenía un monopolio fuerte dentro de la oposición. Más de la mitad de los votantes de oposición
holgadamente más de la mitad, eran del Partido Nacional. Y hoy por hoy hay un escenario más dividido dentro donde el Partido Nacional tiene en el entorno de la mitad, un poquito menos de los votos del total de la oposición. Y después eso dependerá de las estrategias de campaña y del desempeño en campaña de los Pero candidatos. algo explica por qué el Partido Nacional, no digo la calle Pou porque la intención de voto antes de las internas remitía al Partido Nacional, correcto, más allá de que también lucía la calle Pou como el favorito, ¿no es cierto? Tampoco... Y de hecho ya hace como 4 años que se huele en el aire que el candidato natural del Partido Nacional iba a ser la calle Pou, ¿no es cierto? Sí, pero en todo caso, 4 años, 5 años debí decir, en todo caso, uno puede presumir razones, errores, equivocaciones, malas noticias electorales para el Partido Nacional que implicaron justamente esa caída de intención de voto. No, yo no lo veo así. Yo lo que creo es que simplemente aumentó la oferta. Y post interna surgen 2 candidatos fuertes que quizá no estaban tan en el radar. Uno es Talvi, que llega a la interna siendo no conocido por muchos de los electores. En los electores que fueron a votar, sí, o por lo menos los que fueron a votar en la interna colorada, pero en el resto de la población, sí, claro, todavía Talvi tenía niveles de conocimiento importantes. Nacho, recordá que la obsesión de Talvi era, me tengo que hacer conocer. Exactamente. Si me conocen, hay chances que me votan. Y tuvo en la interna su mejor acto de marketing, que es ganar la interna, como dice él, de cabeza en el último minuto. Entonces se hizo efectivamente conocido, aumenta la oferta, y eso hizo que algunos electores, que no lo estaban considerando en el menú, lo empezaron a considerar. Quizá esos electores tenían en su mente a Sanguinetti, sí, y por X razones no preferían votarlo. Y el otro es Manini, que de a poquito se fue también metiendo en la oferta, y alguna gente dijo, bueno, me gusta y efectivamente voy a. Entonces fragmenta un poco la oferta. Si en agosto hubiéramos visto nuevamente que el Partido Nacional tenía otra caída y que el Partido Colorado, bueno, entonces ya estábamos en un escenario plenamente competitivo en la oposición. Ajá. Eso no ocurrió. El Partido Nacional ahora dice, bueno, está bien, tuvimos un ajuste entre junio y julio, pero luego esto se estabiliza, y es así. Tenemos 2 mediciones que son sorprendentemente idénticas, lo cual muestra que hay ahí como ciertos pisos, digamos, ciertos núcleos que están bastante estructurados, y un 12% de indecisos en disputa, que evidentemente son muchos todavía, pueden modificar estos escenarios. Quiero ir a 5 años atrás, pero antes, para terminar en este escalón, todas las encuestas, bueno, la tendencia de todas las encuestas es justamente a mostrar que el Partido Nacional tuvo una caída, que el Partido Colorado tuvo un ascenso, solo que algunos de tus colegas muestran al Partido Colorado, a la candidatura de Ernesto Talvi, con un ascenso un poco más subrayado, al punto tal que claramente le disputa ese segundo lugar al Partido Nacional. ¿Hay alguna explicación por la cual un ciudadano dice, ¿por qué alguna me da una cosa y otra me da otra? Bueno, es que en realidad en el fondo todas son una cosa muy parecida. A ver. Todas dan el Frente Amplio en entornos muy similares. Las diferencias son explicables porque algunas proyectan indecisos y otras no, digamos, pero en términos generales hay una coincidencia de que el Frente Amplio está en niveles por debajo de los que estaban en la elección de 2014 y que tiene una elección complicada. Todas las encuestas muestran al Partido Nacional en segundo lugar, todas al Partido Nacional Partido Colorado tercero, y todas a Cabildo cuarto. Entonces, las coincidencias... Eso es verdad. Las coincidencias son mucho más que las diferencias. Puede haber algunas diferencias en las magnitudes. Algunas, como ya sabemos, tienen que ver con el margen de error. Un margen de error de más o menos 3, puede haber ciertas variaciones, y otras tienen que ver con los métodos. Efectivamente, hay colegas que hacen encuestas telefónicas a telefonía fija y celulares, otros solo celulares, otros presenciales como nosotros, con celulares, otros online. Ustedes mezclan, ¿no? En esta encuesta de agosto fue mayoritariamente encuestas presenciales, pero con una parte también de encuestas de celulares. Hay un multimodo. Pero, y eso, los distintos métodos, también distintas formas de redactar la pregunta. Entonces, esas cosas pueden generar pequeñas diferencias que son normales, no son escandalosas. Bien. Y obviamente siempre se dice que la mejor encuesta es el promedio de las encuestas. Entonces quizá uno debería tomar como un mejor estimador el promedio del conjunto. Sí, aprovecho, ya que haces ese comentario, a recordar, yo tengo la aplicación Voto UI, y Voto UI tiene un link muy bueno que me muestra todas las encuestas de otra vez, y ahí me resulta como fácil, incluso hasta visualmente, encontrar un punto centro, ¿no? Que me ayuda siguiendo esa máxima de que quizás si uno hace un promedio. Vayamos a 5 años atrás. ¿Dónde estábamos parados
justamente de cara a la elección que consagró en definitiva presidente a Tabaré Vázquez por segunda vez? Bueno, hace 5 años atrás, Alejandro, yo creo que estaba acá contigo analizando un hecho que fue muy interesante en la campaña. Sí. ¿Te acordás? Sí, claro. Una encuesta de equipos en agosto daba al Frente Amplio en 39% de intención de voto. Era la primera vez en muchos años que el Frente Amplio estaba por debajo del 40%. Debajo del 40%, perfecto. Esa encuesta dio 39%, fue una especie de un sacudón político fuerte para el Frente Amplio. La emblemática frase de, y la emblemática de Lucía, ¿no? frase de Lucía Topolansky, que dijo: esto no me preocupa, el susto despertó al mamado, o al borracho, no me acuerdo cuál fue la... Creo que dijo mamado. Bueno, el susto despertó al mamado, y a partir de ahora el Frente Amplio, el mamado se va a despertar y va a ganar la elección. Bueno, efectivamente eso fue lo que ocurrió, el mamado despertó, pero ese hecho político tan marcado, tan curioso... La tiro para que la agarre en alguna editorial. Nos debemos el libro de las frases emblemáticas de la historia, de la historia política, ¿no? Esa está, sin duda. Sí. Me cortaste un brazo, también está. Y si nos ponemos, ¿no? Eso hay que hacerlo, ¿eh? Me acuerdo que los primeros días de septiembre me invitaron a un evento de la CAFT, Corporación Andina de Fomento, en Washington, para hablar sobre el contexto electoral. Una exposición en inglés, pero les conté la frase de la vicepresidenta: el susto despertó al mamado, y fue risa generalizada en el auditorio. No tengo conocimiento, otra. Sí, fue brutal. Y efectivamente, ahora, ese hecho político en el Frente Amplio en 39%, que era un momento duro, donde la lectura fue que el Frente Amplio podía llegar a perder esa elección, porque teniendo intención de voto por debajo del 40%, la elección podía estar en riesgo. Bueno, la verdad que las encuestas hoy muestran que el Frente Amplio está bastante por debajo de eso. Entonces, el despierte, digamos, del susto, o sea, el susto para despertar al mamado, tendría que ser en este caso mucho más intenso en el mismo periodo de tiempo. El Frente Amplio tiene una cuesta más empinada. No quiere decir que sea imposible. Bien, entonces, 5 años atrás estábamos en el 39, que fue aquella famosa... Sí, el Frente Amplio estaba en 39. Que era una espantosa noticia, ¿no? Era una espantosa, porque en la anterior había estado en 42, en general siempre estaba por encima del 40. Sí. Bien. Y el Partido Nacional y el Partido Colorado estaban más o menos en los mismos niveles. El Partido Nacional un poquito por arriba de lo que está ahora, estaba en torno a 29-30, y el Partido Colorado estaba un poquito por debajo, había estado en 16 justo en el primer semestre del 2014, creo que en la posinterna ya estaba más en torno a 15-14, sí, el Partido Colorado estaba un par de puntos por arriba de lo que estaba en aquella época, pero la oposición sumada estaba en niveles parecidos, sin cabildo. Parecidos. Partido Nacional más Partido Colorado, pero sin cabildo. Cabildo ahora marca 8. Entonces, en realidad ahora tenemos la suma, digamos, de la oposición. Si contamos a cabildo como parte del club, más obviamente Partido Independiente, Partido de la Gente, entonces tenemos por más que Partido Independiente y Partido de la Gente ahora tienen niveles de... O Partido de la Gente no estaba, ¿no? Partido de la Gente no estaba tampoco, pero digo, si uno suma hoy todo eso, que son los partidos posiblemente coalicionables, ¿no? Aunque también evidentemente hay ruido ahí, entonces uno tiene una oposición más fuerte que con más intención de voto, digámoslo así. Intención de voto que en el 2014. Bien, ¿y qué pasa con otro factor que cuando uno conversa por allí, la gente que vota en blanco, nulo, o los indecisos, o no sabe, no contesta, porque también sobre esto hay... Sí, están en niveles muy parecidos. El voto blanco nulo está en 4%. En general el blanco nulo está en 4%. ¿Y es en efecto lo que ocurre? ¿O personas te dicen voto en blanco y después...? Voto blanco nulo en general está en 2-3%. Eso es lo habitual. ¿En la elección? En la elección. O sea que es un voto que siempre está un poquito inflado. Ahora está en 4. Sí, pero no mucho. Y después los indecisos son 12%, que también es normal para esta época de la elección. No hay una indecisión. Bien. Entonces, la pregunta que corresponde hacer es, el Frente tiene... puntos más, puntos menos, por lo menos 10 puntos menos de intención de voto que 5 años atrás, ¿no? Algo así, en el entorno de 10. En el entorno de 10, 10%. Teniendo en cuenta que los indecisos y blanco nulo están más o menos en el mismo, uno no podría suponer, como algunos meses atrás, incluso algún año atrás, que los indecisos estaban más altos. Yo recuerdo que el Frente Amplio están ahí en el paquete de los indecisos porque tampoco los blancos y los colorados despegaban. Entonces era gente que los votó, pero que estaba dudando si volverlos a votar. No parece ser este el escenario. ¿Hacia dónde cambió? ¿Eso puede establecerse? Sí, se puede establecer. Cambiaron de los famosos frente amplistas desencantados que veníamos hablando en los años anteriores. Sí. Algunos de ellos ya dieron el paso. Ya hoy están diciendo, vamos a votar algún partido de oposición.
¿Qué partido de oposición? Están bastante dispersos. Son pequeños grupos. El grupo más grande de estos pequeños grupos va al Partido Nacional. Es decir, gente que votó al Frente Amplio, no quiere decir que fuera Frente Amplista ni que fuera de izquierda. Claro. Es alguien que circunstancialmente en una o en dos o hasta en 3 elecciones votó al Frente Amplio, pero hoy viene más al Partido Nacional que hacia el resto. Son todos grupos chicos, ¿no? Pero un poquito más hacia el Partido Nacional. El segundo grupo es hacia el Partido Colorado y el tercer grupo es hacia Cabildo Abierto. Bien, o sea que en efecto no es un mito suponer que gente que votó al Frente Amplio, no que fueran Frente Amplistas, ¿no? Que esa es una buena correcto, precisión exacto, que hace... Exacto. Nadie gana una elección solo con los tuyos. Esa es otra cosa que también tenemos que saberlo, ¿no? Exactamente. Ganás con el famoso, aquella frase que acuñó Vázquez, préstenos el voto, ¿no? Totalmente. Gente que te presta el voto, por lo tanto no es de los tuyos. Pero en todo caso, uno podría suponer que si llegó a votar al Frente Amplio, por lo menos en una oportunidad, es muy probable que lo haya hecho en más de una. Sí. Esa persona uno podría suponer, mirá, quizás no sea de izquierda radical, quizás hasta ni siquiera sea de izquierda, quizás hasta ni siquiera sea de centro izquierda, pero Cabildo Abierto es la derecha, es claramente la derecha. ¿Cómo es posible que alguien que votó por centro izquierda, en el mejor de los casos, esté dispuesto ahora a votar a la derecha? Es una pregunta legítima, ¿no? Totalmente legítima, es muy interesante. Dos cosas. Primero, que a pesar de que en Uruguay tenemos todavía tradiciones ideológicas muy fuertes y buena parte del electorado, para buena parte del electorado la ideología es un tema clave y toma decisiones políticas en función de su ideología, hay una parte del electorado que no. Hay una parte del electorado que uno puede suponer que es aideológica y que en realidad toma decisiones electorales basadas en otros elementos que no tienen que ver con la ideología, sino con la sintonía con ciertas propuestas o con la confianza que transmiten o el encanto que transmiten ciertos líderes, que no tienen que ver con la ideología. Y eso puede estar explicando estos movimientos. Y en segundo lugar, lo que te quiero decir es una encuesta que presentábamos en Subrayado hace un par de semanas sobre el perfil de los votantes de Cabildo Abierto. Casi la mitad de los votantes de Cabildo Abierto se autodefine ideológicamente de centro. Entonces, cuando le preguntás a la gente, ¿usted cómo se define? ¿De izquierda? En una escala de 1 a 10, izquierda, centro, derecha. Efectivamente hay un 40% de los votantes de Cabildo, números gruesos, que yo soy de centro, derecha o derecha, pero un grupo un poquito mayor que estos se define a sí mismo como de centro. Bien. Entonces efectivamente Cabildo está logrando captar electores que provienen del centro del espectro político, algunos de ellos que desde ese punto de centro en alguna elección votaron al Frente Amplio y en otra elección hoy están diciendo que van a votar a Cabildo Abierto. En este contexto hay algo que se establece que parece que Talvi parece ser una propuesta política que molesta, todo jugándole las palabras, ¿no? O que, digamos, incomoda tanto a Lacalle Pou como a Daniel Martínez, porque es capaz de absorber votantes de ambos lugares. Lo que también, de alguien que mira afuera, podría lucir como contradictorio, ¿no? ¿Cómo es posible que este hombre atraiga a gente, digamos, que está dudando entre Martínez y Talvi, y otro que está dudando en votar a Lacalle Pou o a Talvi? ¿Cuáles pueden ser las explicaciones por lo cual la candidatura de Talvi se vuelva desde esa perspectiva algo seductora? Y un catch-all casi perfecto. Claro, es que el punto es que tenemos mucha gente en el medio, o sea, un votante blanco como Hueso de Bagual, herrerista, el núcleo duro del Partido Nacional, no va a dudar de votar a Talvi, va a votar al Partido Nacional. Y el Frente Amplista de toda la vida, el sereñista de camiseta, no, va a votar al Frente Amplio. ¿Esos cuántos son? Si sumamos todos esos que, si aunque vengan degollando, yo siempre voy a votar. Tengo un amigo que dice, no lo puedo decir, es humor, dice, yo, haceme la fórmula. ¿Cómo se llama la senadora del Partido Comunista trans? Michelle Suárez. Poneme a Michelle y a Sendik que los voto, ¿no? Jugando, alguien podría decir, encontrar ejemplos similares en otros partidos. Poneme el que sea que yo siempre voy a votar a la izquierda, poneme el que sea que yo siempre voy a votar a los blancos, poneme el que sea que yo siempre voy a votar a los colorados. Sí, eso... Si sumamos esa gente que no los mueve con nada, ¿cuántos nos da? ¿En el total del electorado? Sí, el total del electorado. Son cerca del 70%. Ah, bueno. Sí. O sea, señores, la elección es para el 30% de la ciudadanía. El 30% es mucho. Hoy por hoy el partido que tiene más tiene 30%. Claro. O sea, es muchísimo. Claro, está bien. Claro. ¿Y cuántos son los blancos? Los blancos son entre el 18 y el 20%. Esos son los blancos como Hueso de Bagual, el 20%. Los frente amplistas están en torno del 27%, ha caído respecto a la elección anterior.
Entonces, y los colorados son el 5, los colorados están en el entorno del 6, 6-8, ponele. Entonces, ese 20% va a votar al Partido Nacional y ese 27% va a votar Frente Amplio. Sacátelo con peine fino, como dicen, ¿no? Ahora, en el medio hay mucha gente que está dudando. En realidad, es capaz que esto de la ideología no le pesa mucho, son de centro, es más evaluativo. Le importa más de repente el candidato que los partidos, las propuestas, etcétera. Entonces ahí efectivamente Talvi tiene todavía Talvi como el resto, ¿no? Pero digo, efectivamente hay un nicho muy fuerte, porque también varios de los partidos chicos están peleando en el mismo núcleo. Uh-huh. Bien, hay alguien que dice justamente, en realidad el tono es como si estuviera algo, como si estuviera diciendo Marta, la estimada Marta, manda un oyente y dice: con todo respeto, el verdadero Frente Amplista no se va a un partido tradicional, vota en blanco o anulado quizás, pero no se va a la derecha. Lo que menciona el señor serán votos ocasionales. Salud. Sí, bueno, era lo que... Sí, totalmente de acuerdo. Lo que estabas diciendo, ¿no? Es efectivamente así. Bien, porque repetimos, esto hay que decirlo una y mil veces, ningún partido gana la elección solo con votos propios. Total. Creo que es un asunto que a veces cuesta entenderlo, porque si no, no habría cambio. Es decir, de propio siempre te va a seguir. Bueno, se caerán 10, como dijo Perón una vez, se nos va un voto, y bueno, ¿no? Sí. Es decir, no es así. Vos tenés que traer al que en general no te vota y que en general se encuentra como en él. Tiende a estar en el centro del espectro político. En el centro, la política le interesa menos, y tiende a votar por razones que fundamentalmente tienen que ver con el humor sobre la marcha de las cosas. Si siento que ese elector, si siente que las cosas van bien, tiende a renovar su confianza en el partido de gobierno, y si siente que las cosas van mal, en realidad tiende a procurar el cambio. Y entonces hoy, desde el punto de vista de las percepciones sobre la economía, etcétera, hay un humor que es más negativo que positivo, y es lo que está la economía, la inseguridad, etcétera, que está alimentando que entre este público, digamos, que no tiene camiseta, que es evaluativo, haya más propensión por el cambio que por la continuidad. Y después juegan las imágenes de los candidatos, y por eso es que ahí muchos están intentando hablarle a esta pecera, ¿no? Porque la imagen, y por eso es que todavía puede haber variaciones, no podemos dar escenarios por cerrados, porque efectivamente del éxito que tengan los candidatos en seducir este público en estos 2 meses, que son los decisivos de la campaña, todavía estos escenarios que estamos viendo hoy con la foto de agosto pueden tener algunas variaciones importantes. Aún a riesgo de que me denuncies ante el Ministerio del Interior por rapto, te propongo ir a una breve pausa, y al regreso vamos al último tramo, 3 minutos más. Perfecto. ¿Sí? Porque hay un asunto que creo que todavía no, me parece que incluso gente del Frente Amplio no logra entenderlo, y es ¿por qué el Frente Amplio pierde tanta cantidad de votos? ¿No? Y seguramente, como dice tu colega Botinelli, para cada acontecimiento electoral, en general hay varias razones, ¿no? Sí, no se explica todo en una única razón, y lo que vuelve tan difícil a veces, ¿no? Sería mucho más sencillo. Lo veo luego de la pausa. Asimismo, quiero preguntarte en qué medida uno puede suponer que cosas del afuera incidan, por ejemplo, la elección en Argentina, el resultado de las PASO y la casi derrota del oficialismo, y también 2 acontecimientos que también están arriba de la mesa, como por un lado la frágil situación económica argentina, que obviamente incide en nosotros, un déficit fiscal muy marcado del Uruguay, más chico obviamente que el de Argentina, pero en todo caso el anuncio de UPM, que cualquiera sabe que desde el punto de vista económico eso le da levadura a la economía. ¿Y en qué medida acontecimientos como los del Gucci terminan jugando un rol, o son apenas nubecitas que pasan y que nadie las percibe después? Bien. Estamos con Ignacio Sosnávar. 3 minutos. Bueno, a lo mejor te mentí, a lo mejor son algún minuto más. Último tramo de la mañana en camino. Ya se viene. Marina Rodríguez, ¿te querés ganar la tarjeta del socio espectacular? Mandá ya tu SMS o WhatsApp 099-894-987. Estos 3 últimos minutos con Ignacio Sosnávar. Arriba de la mesa yo te dejé la consulta. ¿El factor Argentina jugará un rol en todo esto? El factor Argentina puede jugar un rol porque puede hacer visible nuestras fortalezas como país, que hasta ahora eran poco visibles. Más bien, todos los análisis sobre la economía del país tendían a poner énfasis en nuestras debilidades, que evidentemente en nuestros problemas, en nuestras amenazas, que obviamente las hay, y la gente lo está sintiendo. Ahora, es difícil
transmitir a la gente que la realidad puede ser peor hasta que la puede ver en carne viva, digamos, en Argentina. Entonces, una Argentina que colapsa, un Brasil que está pasando por dificultades, si se meten en campaña, puede ayudar al Frente Amplio, al partido de gobierno, a construir la idea de que, bueno, al final no estamos tan mal y efectivamente las cosas que hemos hecho nos han blindado de que pasen cosas peores, y eso puede serle reconocido como un mérito al Frente Amplio. Porque es muy difícil mostrar lo que uno evita, ¿no? Claro, sí, el argumento Bonomi, obviamente. no sabemos cómo hubiera sido el delito si no hubiera... Sí. Es muy difícil mostrarlo, salvo que uno lo visualice. Entonces, el Frente Amplio Argentina puede ser como una buena visualización, digamos, del escenario. Uno podría, el Frente Amplio podría tener la oportunidad de hacer visible lo que el gobierno del Frente Amplio evitó. Y eso es una oportunidad. Ajá. Y desde esa perspectiva, uno incluso cuando ve a Argentina y ve las razones por las cuales, desde la estricta lógica económica, un país con mayor endeudamiento, con mayor inflación, con inmenso número de pobres, inmenso número de excluidos, y además con todas las promesas, digamos, incumplidas, como fue el gobierno de Macri. Después podemos discutir las razones por las que, pero la gente está en ese pretil. Es muy difícil que pudiera ganar una elección, ¿no es cierto? Sí, claro. El Frente Amplio, aún en algunos de esos guarismos, luciendo datos de no tanta fortaleza, parece, esto es objetivo, estar a mucha distancia de lo que está ocurriendo en Argentina, ¿no? Me refiero al número de pobres, al número de excluidos, al número de desocupados, más allá que ha aumentado. ¿Y por qué aún así está con chances de perder la elección? Me decía el otro día un amigo frente amplista. Claro, hay 4 o 5 elementos a ver, hay una regla en Uruguay de que los partidos que gobiernan pierden votos en la elección siguiente. Eso se dio incluso con el Frente Amplio, claro. Hay una especie de desgaste de gobernar. El Frente Amplio votó menos en el 2009 que en el 2004, claro. Y votó menos en el 2014 que en el 2009, muy poquito. Pero quiere decir que en el mejor ciclo de la economía, con liderazgos formidables, aún así el Frente Amplio perdió votos. Entonces es evidente que si se cumple esta regla y el desgaste del gobierno, que es natural y pasa en todos lados, además, ¿no? Recién conversábamos, uno de los indicadores de las democracias sanas en el mundo es que haya alternancia en el gobierno. Si no hay alternancia en el gobierno, la democracia es dudosamente sana. Claro. En última instancia, la alternancia es buena. Entonces, hay un efecto del desgaste de gobernar. Esto tiene que ver con cuestiones evaluativas. Siempre se van acumulando en la cuenta promesas no cumplidas o no cumplidas del todo. Está claro que la economía es uno de ellos, desde el sentir de la gente en algunas áreas, por más que Argentina esté peor. El tema de la inseguridad, por supuesto. En algunos públicos más segmentados, también el tema educativo. Y después hay cuestiones valóricas. Perdón, primer elemento evaluativo. Segundo, recambio de liderazgos. Los grandes líderes del Frente Amplio han visto erosionada su imagen en los últimos tiempos. Ninguno es candidato, Vázquez no puede constitucionalmente, pero ni Mujica ni Astori son candidatos a presidente. Y el crecimiento de los nuevos liderazgos en el Frente Amplio que se ha dado, no se dio con el mismo ritmo que la caída de los otros. Entonces hay un descalce en la oferta política, que es el segundo factor, y después hay un tercer factor, que es un poquito más profundo, que tiene que ver con cuestiones valóricas. Y ahí hay 2 elementos. Uno, todos los casos ética, vinculados a ética, manejo de fondos públicos, etcétera, que terminaron uno de ellos incluso con la renuncia al vicepresidente de la República, y ahí hay la forma que para algunos ciudadanos fue dubitativa, lenta, no contundente hasta el final, digamos, en que el Frente Amplio, partido político, manejó la situación. Y otra es el tema Venezuela, de vuelta nuevamente en algo que hoy el 75% de los uruguayos cree que en Venezuela hay una dictadura, y sin embargo el Frente Amplio ha tenido comunicados de respaldo explícito a el gobierno de Maduro en algunos momentos, posiciones más dubitativas en otros, y algunos sectores del Frente Amplio hoy todavía mantienen ese nivel de apoyo a Venezuela. No estoy haciendo juicio de valor sobre el fondo, simplemente estoy diciendo que hay un descalce entre las actitudes que el Frente Amplio ha tomado y sobre todo algunos sectores del Frente Amplio, con lo que la buena parte del público, incluso buena parte de los votantes frente amplistas, sienten. Entonces ahí hubo como rupturas valóricas que generaron desencantos un poquito más profundos. Es cierto que en esta elección puede jugar un poquito más fuertemente los temas vinculados a la llamada inseguridad que en otras elecciones anteriores. Puede ser. Siempre es un tema pero no termina definiendo la... Es un tema más. Yo creo que al final la regla más básica que explica un resultado electoral es el humor social. La regla más básica es: cuando la gente siente que las cosas van bien, tiende a votar al partido de gobierno; cuando la gente siente que las cosas van mal, tiende a cambiar. Escuché interpretaciones rarísimas sobre las elecciones en Argentina.
Y se explica por las razones más básicas. La gente siente que las cosas van mal, entonces cambia. Y eso fue las mismas razones por las que decidieron sacar a Cristina y ganar a Macri. Bueno, ahora son las mismas. La gente siente que las cosas van mal, cambia. Bueno, hoy en Uruguay hay gente que siente que las cosas con justicia o sin justicia, las cosas van mal. El humor social es más negativo que positivo. La inseguridad no es que por sí misma tenga un gran efecto, pero contribuye. Es uno de los efectos que contribuye al humor social. Bien, muchas gracias, Ignacio, muchas gracias, como siempre, muchas gracias por la claridad, muchas gracias por la generosidad. Nos reencontramos más temprano que tarde. Un placer, Alejandro, como siempre. Un abrazo fuerte. A la familia también. Nos vamos a la pausa. Al regreso, Marina Rodríguez, las novedades del socio espectacular. Ignacio Suaznávar puso la mañana en camino. Dije la pausa, en realidad nos vamos a Calamaro, ahí me quedé trabado. Ignacio Suaznávar, el director de equipos. Uno puede ingresar a la web de equipos y encontrar allí la información, intención de voto de agosto de 2019, y tal como dice equipos en su título, escenario casi congelado.